Continuamos en AFK 2022 y como ustedes ya lo podrán ver, ya lo podrán observar, la tenemos a ella. Nunca, debo decirte, Mili, nunca le he hecho tanta presentación a un columnista o una columnista de este programa, así que sentite halagada. La presento a ella, bienvenida, nuestra Gracias. compañera psicóloga social, Milagros Puig. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Gracias por escucharnos, básicamente. Gracias a los compañeros por darme este espacio para poder conversar un poco y traer un poco esto de qué es la psicología social, ¿no? Y empezar a replantearnos eh, nuestro vínculo como sociedad, nuestra forma de relacionarnos con el otro, ¿no? Para contrarrestar un poco el exceso de individualismo del sistema capitalista, por decir de alguna Me manera. encantó. Porque básicamente tiene que ver con eso. Nosotros somos en función de un otro, de lo que nos relacionamos con los otros. El ser humano cuando nace no puede sobrevivir por sí mismo. No tiene capacidad porque no somos, no tiene instinto como los animales, o sea, de la misma manera. Entonces vos en realidad todo lo que sos lo aprendés de otro que te enseña que primero es tu madre o quien ocupe el rol materno, digamos, tu padre o quien ocupa el rol, y después la familia. Digo, los primeros años de nuestra vida en cuanto a las relaciones vinculares, digamos, son los más importantes, son los que nos forman para resolver el día de mañana todas las situaciones que se nos plantean. Pero bueno, eso lo vamos a ir hablando más adelante, porque un poquito la idea hoy era conversar sobre algo de la historia de Pichón Rivière, ¿no? De quién era Pichón Rivière, porque entender un poco quién era y cuál fue su camino, su trayectoria, nos va a ayudar a entender su pensamiento, digamos, sus planteamientos, cómo funda la psicología social en Argentina, por decir de alguna manera, pues la primera escuela de psicología social la crea Pichón Rivière, una escuela privada. Había mucho conflicto, en ese momento él ya lo habían expulsado de la Asociación de Psicoanalistas Argentinos. A la miércoles. Sí, bueno, por eso le digo, es como súper interesante entendiendo la Asociación Psicoanalítica Argentina, perdón, porque justamente él siempre fue muy transgresor para la época, y aparte un tipo muy de la práctica y de combinar el saber popular con la ciencia, ¿no? Y buscaba como esa mixtura entre ambos, y por eso uno de sus primeros libros es crítica a la vida cotidiana, ¿no? Teoría de la vida cotidiana, porque muestra cómo a través de justamente de lo cotidiano, de la vida cotidiana, imperan en nosotros tantos condicionantes, tantas cuestiones que uno las da por sobreentendido, y que cree que son de esa manera y en realidad son parte del mismo sistema, digamos, de la cultura que crea el sistema que facilita luego la reproducción de ese mismo sistema. Exactamente. Así que bueno, Pichón era de origen suizo, nació en Ginebra, pero vino con su familia de muy chiquito a vivir a Corrientes. Estuvo viviendo en Corrientes, en Goya. Básicamente se crió entre esto, entre la aristocracia de su familia, que era de origen francés y tenían textiles, con la mixtura del campo correntino, de los gauchos, del guaraní, hablaba guaraní, digamos. Entonces la verdad que tenía como una fusión, una mixtura muy peculiar, eh, histórica, por decir de alguna manera, y de vivencias y de visiones totalmente distintos. Tal Sus cual. padres eran súper académicos, Claro. ¿no? Y el resto del entorno era muy popular. Entonces ahí como empieza esa cuestión de intentar fusionar los mundos. Le encantaba el deporte, era un tipo muy amante del deporte, practicaba un montón de disciplinas, entre eso el fútbol. Él consideraba, y por eso incluso crea uno de los primeros equipos de fútbol ahí en Corrientes, del pueblo de la ciudad donde él vivía, eh, pero desde esta concepción del deporte como ordenador social Exacto. también, ¿no? Y la necesidad de crear un espacio de participación, de integración,
porque él lo que vio en el fútbol, una de las cuestiones que vio, es que generaba una pasión que rompe con un montón de estereotipos y formas de relacionarse. O sea, se apasiona y se abrazan y comparten en el lugar el patrón y el empleado, digamos, ¿no? Y en esa época recordemos que la relación era muy Era distinta, muy ¿no? distinta, sí. Era muy distinta, era muy discriminativa. Estamos hablando, recordemos, a ver, la mujer no votaba en esa época. O sea, estamos hablando de la década del 40, ¿entendés? Del 30. Antes, perdón, la década del... Sí, antes de la década del 30, porque en el 30 Pichón empieza a... A ver, él estudia medicina, cuando empieza a estudiar medicina, se da cuenta que le gusta la psiquiatría. Entonces estudia psiquiatría. Que después a su vez también cuestiona la psiquiatría y empieza a darle esta vuelta del psicoanálisis, lo conoce a Freud, dicen las historias que lo conoce a Freud porque el guarda, digamos, el de la puerta de un cabaret, le da ¡No! una revista, sí, porque era ¡No! muy asiduo a los puticlub, por decir de alguna forma. Pichón, aparte, era amante de la joda, de la cultura, del humor, digamos. Incluso él estudió en Rosario, después se fue a vivir a Buenos Aires por esto, ¿no? Por la vida social que tenía. Aparte, recordemos que eso, había toda una corriente en el mundo, digamos, ¿no? De pensadores que iban como rompiendo esquemas y se iba mezclando mucho todo, el arte, la cultura, la educación, sobre todo la formación académica, se empiezan a discutir todo lo que es tradicional universitario, ¿no? Se empieza como a querer un poco también esta cuestión del que siempre decimos y que lo seguimos pidiendo hasta la actualidad, el barro en los zapatos. Totalmente. No puede estar la universidad desconectada de la realidad, ¿no? Tiene que formar profesionales que incidan en esa realidad. Bien, Pichón ya lo tenía Un precursor. ¿entendés? De la década del 30 ya lo tenía y lo iba como amasando. Le gustaba escribir, también era amigo de Roberto Art. O sea, ¡Hala! gran escritor popular. Era amigo personal de Roberto Art. Incluso escribió en la década del 30 en el diario Crónica. Primero hacía deportes, después le dieron la columna de humor y arte, hasta que se le ocurrió escribir una nota sobre los sombrerudos, que eran los hombres de galera que entraban y salían del diario La Nación y la prensa, o sea, básicamente cómo la burguesía influía en los medios de comunicación. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Lo rajaron Lo a la mierda. censuraron a Pichón, claro. Exacto, se quedó sin ese trabajo, pero igualmente él ya se estaba formando en el ámbito de la medicina y empieza sus prácticas. Luego tiene la suerte de trabajar, digo la suerte porque ahí fue donde tiene la primera experiencia con el tema de la salud mental más vivencial, ¿no? Que después le va a dar un muy buen sustento a la teoría de grupo operativo con la que empieza a trabajar. Lo que hablamos el Que otro crea día. Pichón Rivière, digamos, que lo hablamos el otro día. Porque básicamente empieza a trabajar en el Hospicio de las Mercedes, conocido actualmente por el Borda. Claro. Imagínate que si hoy el trato es horrible, imagínate en esa época No, ni lo hablar. que era, ¿no? El destrato que había, la deshumanización hacia los pacientes, hacia los padecientes mentales, era tremenda, porque además se usaban terapias de electroshock, Sí. de ahogamiento en agua helada. Digo, la verdad que en lobotomías, digamos, si pensamos lo que era la medicina psiquiátrica, era terrible. Sí, sí, era Entonces, tortura lisa y llana. Era tortura lisa y llana. Entonces Pichón empieza a mezclar la psiquiatría con el psicoanálisis, justamente. Claro. Y empieza a entender o plantea, en realidad, a una definición de salud diferente, ¿no? En la cual incluye a la salud mental con los vínculos, las relaciones vinculares, las relaciones familiares, el rol que una persona ocupa dentro de las familias. Entonces, cómo esa persona enferma, en realidad, muchas veces es
un portavoz, que es un término de psicología social, que es aquel que pone en palabras o en el cuerpo, digamos, como síntoma la problemática que hay dentro de esas familias y dentro de la sociedad. Recordemos que la sociedad era mucho más conservadora en aquel momento, entonces cualquiera que se saliera un poquito también de los estándares sociales era condenado, era maltratado y era muchas veces acusado de insano. Totalmente. Entonces era muy complejo. Pero bueno, cuando empieza a trabajar ahí en el hospicio de las Mercedes, se da cuenta de este maltrato y empieza a pensar cómo poder mejorar un poco, mejorar la calidad de atención con de los pacientes. Humanizarla Entonces se más. le ocurre armar grupos con los... además había pocos médicos, entonces le empieza a dar Claro. como más importancia a los enfermeros, arma como grupos de trabajo, los forma, y cuando empieza a trabajar con los enfermeros se da cuenta que los enfermeros tenían un enorme conocimiento de las enfermedades mentales y de las prácticas que había que aplicar sin haber estudiado, Claro. ¿no? Simplemente por la experiencia del trabajo, por la práctica concreta. Entonces, ¿qué hace? Empieza a darles también más relevancia a los enfermeros, los reconoce en su tarea y en su saber, ¿no? Y ese reconocer en su tarea y en su saber hace que ellos cambien también el trato que tienen con los pacientes y empiezan a tratar a los pacientes y a los familiares de los pacientes de otra forma, mucho más, mucho más amigable, mucho más amistosa, mucho más empática que el maltrato que tenían inicialmente. Que también el maltrato que los enfermeros le daban a los pacientes es el mismo maltrato que le daban, por decirlo de alguna manera, los médicos a los enfermeros. Claro. Había una menospreciación infernal ahí. Mucha Entonces, jerarquía. Exacto, y el tema de que te reconozcan la tarea que vos llevas adelante, te cambia la forma de hacer las cosas. Y también Pichón lo pudo ver a eso junto con los enfermos cuando se produce un paro por el sindicato de enfermería y no tenían, o sea, necesitaba atender al resto de los internos. Claro. Entonces, ¿qué hace? Agarra a los internos menos graves y los capacita en enfermería, ¿no? Entonces ahí descubre que de pronto empiezan a mejorar, pero ostentosamente, esas personas que eran enfermos psiquiátricos, que en realidad cuando encuentran una tarea, Exacto, un rol para desempeñar, ¿no? Que además beneficia a otros, básicamente eso era lo que necesitaban. Encontrar un espacio dentro de la trama social. A ver, hoy en día, digo, podemos hacer un montón de paralelismos, pero ¿qué pasa con las personas en situación de calle? totalmente. Por ejemplo, ¿no? Totalmente. Es muy difícil poder salir de esa situación ante la ignorancia, pero no es ignorancia la palabra, iba a decir ignoración. Sí, no, claro. Una palabra, Claro. La indiferencia. Sí, pero no sería diferencia, porque, a ver, si vos sos una persona que te ignoran continuamente como si no existieras, o sea, somos seres sociales, en la relación con el otro te da entidad, entonces sentirte invisible, invisibilizado, te quita toda posibilidad, te mata en vida, por decir de alguna manera, te enajena y te enferma mentalmente. Exacto. ¿Entendés? Y lamentablemente, si lo hacemos un paralelismo, este sistema capitalista en el que nosotros estamos inmersos, si vos no cumplís con los parámetros que te piden, te terminás enajenando, porque no hay motivación, no hay, digo, hoy que se critica tanto a la generación de cristal, a mí me molesta mucho que se hable de la generación de cristal y que, ay, porque no quieren trabajar, porque no quieren esto, porque no quieren lo otro, y no miramos el contexto que produce a esas personas. Digo, porque no es que no quieran trabajar. Hoy en día, si vos sos descartable, ¿qué camiseta te vas a poner de una empresa? Si hoy no hay una posibilidad de crecimiento dentro de una empresa y sos un número más que mañana te echan a la miércoles y te quedas sin laburo, ¿qué ganas de progresar te puede generar? Digo, es fácil pensarlo
desde nuestro lugar, que nosotros tenemos todas las necesidades básicas satisfechas, Exacto. entonces podés ponerte a pensar en otras cosas, Exactamente. ¿no? Pero ¿cuánta gente hay que no puede ponerse a pensar otras cosas? Y que la verdad, el sistema que vivimos no te alienta, porque decís, ¿qué me espera de futuro? Trabajar 9 horas adentro de un lugar, tener que viajar 3 para llegar, más 3 para irme, ir a mi casa, como duermo y vuelvo otra vez a trabajar, para no ser reconocido, ser maltratado. Digo, todo esto influye. Por eso lo traigo a colación, porque podemos ver el paralelismo de lo que pasaba, lo que sigue pasando, y voy a dejar el resto de la historia de Pichón para la próxima, porque ya me parece que con el tiempo nos refuimos, así que nos quedamos en Pichón trabajando en el Hospicio de las Mercedes y la transformación que hizo con los enfermeros y con los pacientes, y lo que descubre de la importancia de la trama vincular y del sentirse útil y necesitado. Y con eso continuamos la próxima. Año aproximado que nos quedamos, tenemos década 40. Década del 40 más o menos, ponele, o más. 45 por ahí. Muy bien, Por ahí listo, estamos. listo. Bueno, nos queda un buen tramo de historia. No, nos queda un montón de historia de Pichón, pero en realidad vamos a lo importante, como para después poder conversar puntualmente o entender puntualmente qué nos puede ayudar a nosotros, en qué nos puede mejorar a nosotros la forma de relacionarnos con otros, ¿no? Y la forma de trabajar colectivamente la psicología social. Porque esa es un poco la idea, es poder poner nuestro granito de arena para transformar la sociedad en un lugar un poquito mejor. Totalmente, Mili, totalmente. Siempre es un gusto escucharte, siempre es muy lindo conocer estas historias. Yo particularmente no la conocía, no sé, José, vos, particularmente No, es más, me prendió el bichito. ¿Y sabés lo que te voy a pedir, Mili? Si me haces el favor, al aire. Sí. El primer libro de Pichón, que yo no lo leí. Mira, yo lo tengo justamente en versión digital, te lo voy a pasar. Dale. Pero básicamente de los primeros que escribió, porque él hizo muchos ensayos, fue del psicoanálisis a la psicología social. Ya. Y después tiene otros títulos como la psiquiatría, una nueva problemática. Después, ¿El de la teoría? El de la teoría de... Mira, te la debo, vos sabés que no me acuerdo el año específicamente en que lo escribió, pero se llama Teoría de la Vida Cotidiana. También son de la década del 70, que se compilan, porque en realidad son como compilaciones de escritos que iba haciendo Pichón. Gracias, un Mili. libro súper interesante realmente para leerlo, y además es accesible. Digo, Pichón Rivière lo que buscaba era crear una ciencia que sea accesible, ¿no? Y él le llama la ciencia de las interacciones para el cambio social a la psicología social. Entonces, siempre está pensado desde ahí, desde que es simple de leerlo, fácil de entenderlo, y que nos podemos apropiar de muchas de esas herramientas para poder, trabajar desde lo cotidiano. Desde ya, gracias. No, por favor, a ustedes por darme este espacio. Hermoso espacio. Como siempre, un gusto escucharla, un gusto que la escuchen. Déjenle sus mensajes porque miren que también seguimos con el espacio abierto para las consultas. Recuerden que lo pueden hacer en YouTube, en el chat en directo. Después la producción obviamente lo almacena. Y si no, lo pueden hacer en cualquier momento de la semana, en cualquiera de las redes de AFK o al WhatsApp 11 34 97 9764. ¿Recordá? Sí. No, recordá que una de nuestras oyentes, la Tanita, escuchando a Mili, dijo que se inclinó ya directamente qué es lo que va a estudiar. Es verdad. Ya hizo picar el bichito. Ya hizo picar el bichito. Y yo segundo quiero empezar a leerlo. Claro, me parece fantástico. Va convenciendo de a uno. Qué grande, sí, un abrazo. Aparte que es una carrera muy linda para estudiar por el formato que tiene, además. Es un formato muy de educación popular, ¿no? Donde nuestro saber previo cuenta y se va uniendo con el saber académico, y es lo que genera la transformación. Es una carrera grupal, porque básicamente se considera que si vos vas a trabajar sobre grupos, tenés que entender lo que es ser parte de uno. Exacto. Tenés que vivenciar toda la problemática que se vive dentro de un grupo. Exactamente. Y la verdad que se puede palpar la potencia que tienen los grupos, y sobre todo los grupos
están integrados por personas muy distintas. La diversidad de integrantes de un grupo le da cuando hay una tarea concreta que vamos todos para el mismo lado, porque eso es como el ABC, decía Pichón. Una tarea homogénea, un grupo heterogéneo, te da un resultado de la puta madre, básicamente. Muy bien, ¿por qué? muy bien. Porque complementa saberes. Si todos pensamos lo mismo, es muy difícil, o sea, la construcción es más limitada. Es más limitada porque es solo de la pequeña porción que vemos. Y la porción que nosotros vemos de la realidad es solo una pequeña parte. Entonces, que al nosotros complementarnos con otras personas que tienen otra visión de la realidad, podemos armar un objeto más en 3 dimensiones, más completo, pero eso también exige por parte nuestra la capacidad de apertura, por decir de alguna manera, ¿no? De aprender a escuchar al otro, sacando un poco los prejuicios. Por eso vamos a hablarlo más adelante, si no, nos vamos a robar toda la columna ahora. No pasa nada, no pasa nada. Vuelvo a decirte lo mismo. Es un placer escucharte. Creo que la gente del otro lado también percibe lo mismo. Y estaremos al pendiente estas 2 semanitas que nos quedan para volvernos a encontrar en este espacio de, bueno, todo lo que falta. Tenemos, pero para rato. Gracias, Mili. Un abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Adiós. Adiós, gracias. Era la grandísima Milagros Puig con su columna de Psicología Social, la segunda, y conocimos la primera parte de la historia del maestro Enrique Pichón Rivière.